Vamos a abrir esta mañana el texto de Nehemías, capítulo 8, y esta noche también. Hoy es un día muy particular porque comienza todo un mes importantísimo para la iglesia, donde estamos recordando y donde estamos honrando la importancia y la centralidad de la Biblia. Ya venimos hablando hace 2 domingos y todos los domingos de septiembre tenemos elegidos varios textos para estudiar y para aprender acerca de la importancia de la Biblia para nuestras vidas. Y quiero alentarte para que estés sintonizado con la página web de Sociedades Bíblicas, donde vamos a estar ofreciendo durante todo el mes conferencias, cursos, capacitaciones acerca de la Biblia. Y el lema de este año es la verdad y la Biblia y la verdad, ¿no? Así que un tema muy, muy relevante. Te aliento para que estés allí muy sintonizado con estas propuestas. Muy bien, y vamos a leer entonces el capítulo 8 del libro de Nehemías, allí en el versículos 1 al 12. Arrancamos un poquito antes, en el final del capítulo 7, dice así: en el 7º mes del año, todos los israelitas se habían establecido ya en sus ciudades. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Era el día 1 del mes 7º del año. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo y todos los que podían entender, lo mismo a hombres que a mujeres. Y desde el amanecer hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley, y para que todos escucharan mejor, Esdras se subió a un estrado de madera hecho a propósito. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maseías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Badana, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro ante todo el pueblo, y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor y el pueblo con las manos hacia el cielo, y respondió a una sola voz: Amén, amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Y mientras la ley era leída, los levitas Josué, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabad, Yanán y Pelaía explicaban al pueblo la lectura, y el pueblo estaba tan interesado que no se movían de su lugar. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba. Como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote, escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido les dijeron: este día está consagrado al Señor. No hay razón para que lloren y se pongan tristes. En realidad no me gusta mucho esta traducción. No hay razón, sí había razón. Y algunas versiones no mencionan esto, lo dicen de otra manera. Lo voy a leer aquí en otra versión. Dice: día santo es al Señor nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren. Porque sí había razón para entristecerse. También dijeron: vayan y coman bien y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. Este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, o el gozo del Señor es nuestra fuerza, o el gozo del Señor es nuestra protección. También los levitas animaban al pueblo y les decían: ya no lloren, no estén tristes, porque hoy es un día sagrado.
Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida, y pasaron el día muy alegres, pues habían entendido las explicaciones que les habían dado. Muy bien, quiero mencionar tres verdades centrales en esta noche en cuanto a esta palabra que hemos leído, y recordarles que el pueblo de Dios está en el año más o menos 444 antes de Cristo, ¿no? Habían vuelto de Babilonia, de estar cautivos, y todo eso se relata en el libro de Esdras y Nehemías. Son dos libros, pero en realidad es un libro entero, un libro solo, pues está separado, Esdras y Nehemías, y ellos estos dos líderes habían sido claves para restaurar a la nación, espiritualmente, socialmente, y también hay una mención a una mujer en otro libro, el libro de Esther, donde hay también una gran influencia que ella ejerce en la cultura, si bien todavía en Babilonia. Pero es interesante estos libros que hablan de la restauración, se llaman los libros posexílicos. Primera y segunda de Crónicas, que relata de tiempos antiguos, pero que se utilizaba para comprender la historia desde el lugar donde estaban viviendo, Esdras, Nehemías, Esther, y después los profetas Ageo, Zacarías, y posteriormente, ya en el siglo IV, antes de Cristo, Malaquías. ¿No? Estos libros son fundamentales y fundacionales, porque son los últimos libros antes de un gran periodo de silencio de 400 años, en donde después comienza el Nuevo Testamento. Muy bien, acá acaba la lección de Biblia y comienza entonces involucrándonos en el texto. ¿Qué había ocurrido? Esdras había vuelto, primero habían vuelto Zorobabel, que era un descendiente del rey David, y él había comenzado un trabajo allí, hacía unos 90, 80 años, había comenzado un trabajo de restauración en este país destruido, la ciudad de Jerusalén destruida. Y después vino Esdras, que era un hombre que era sacerdote y escriba, que conocía la ley, que conocía la Biblia o las escrituras del Antiguo Testamento y se dedicó a enseñarlas. Y después vino Nehemías, que restauró socialmente al pueblo con la construcción del muro de Jerusalén, ¿no? Bueno, y ahora, después de que hicieron todo eso, está el momento central en el cual todo el pueblo se reúne para reconocer que todo bien, pero que hay algo que es central, y la centralidad es Dios. Dios es central. Se sientan y se reúnen como pueblo, se convocan para reconocer que esa nación que estaba siendo restaurada necesitaba de Dios. Y esta necesidad profunda de Dios es expresada en la centralidad que ocupan las Escrituras. El pueblo comienza a poner el fundamento de esa sociedad restaurada, y el fundamento está en la palabra, en las Escrituras. Y allí está la imagen de todo el pueblo. Se levanta en el mes séptimo, que es un mes clave, se levantan, que es más o menos septiembre, octubre, esta época del año, más o menos, se juntaban y allí comienzan a mostrar vívidamente la centralidad de las Escrituras. Así que quiero hablar de tres verdades en esta noche. Primero, la centralidad de la Biblia. La centralidad de la Biblia en los versículos 1 al 6. Y poner esta primera frase allí, matadora: una nación reconoce la centralidad de las Escrituras. Una nación debe reconocer la centralidad de las Escrituras. Este es el mensaje y la imagen que trae esta santa convocación. Dijeron, hasta acá todo bien, reconstruimos, vamos para adelante, pero la Escritura tiene que ser central a nuestra nación. Y la comunidad de fe, he aquí que era toda una comunidad de fe, se reúne alrededor de las Escrituras. Por eso la Iglesia prefigura de alguna manera lo que quiere que la sociedad pueda llegar a vivir. La Iglesia es una expresión de lo que Dios quiere hacer en una sociedad. La Iglesia no es el reino de Dios, pero es una expresión de lo que Dios quiere hacer transformando una sociedad. Y la Iglesia se mueve centrada en la palabra de Dios. Miren cómo está aquí mostrado esa centralidad en estos breves ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice allí que todos los que podían entender, tanto hombres como mujeres, se reunieron
y niños, todos los que podían entender, ¿no? Desde el alba hasta el mediodía. Y allí había un estrado de madera, ¿no? Como un púlpito, un lugar donde hacía central espacialmente la lectura de la Escritura, ¿no? Y algo me llama la atención, ¿no? Esta expresión que dice, todos podían entender. Y después dice que todos los que habían entendido, ¿no? Esta expresión, claro, porque en aquella época la espiritualidad tenía que ver con una convocatoria donde el pueblo venía a hacer una serie de rituales y experimentar ciertos tipos de vibraciones, ¿no es cierto?, de ondas buenas y espirituales. Pero dice que la convocatoria era una convocatoria a leer la Escritura y a entenderla, ¿no? La racionalidad, la importancia de comprender. La Iglesia da centralidad a la lectura de la Biblia y a la Biblia en sí y a la comprensión de la Biblia aplicada a la vida toda. Y esto es interesantísimo en medio de una sociedad donde la espiritualidad pasa por otras cosas, ¿no? La Iglesia y la comunidad de fe afirman la importancia de acercarnos a la comprensión profunda de la palabra de Dios. ¡Qué avivamiento! Había algo que estaba ocurriendo. Se juntaron desde la mañana hasta la noche, hasta el mediodía, 5 o 6 horas, escuchando allí, como un solo pueblo. Hombres, y es importantísimo que destaque la realidad, dice que destaque a las mujeres, porque en aquellas sociedades solo los hombres tenían esta posibilidad de expresar o de vivir la espiritualidad. Dice, hombres y mujeres y niños eran convocados 5 o 6 horas allí escuchando el mensaje de la palabra de Dios. El tema de los laicos, ¿no? Menciona allí, me encargué de leer, ¿no es cierto? Estaba Esdras y tenía allí líderes a su alrededor. Estos líderes eran líderes nacionales que se paraban delante del pueblo para decir, nosotros necesitamos la guía de Dios. Todo el pueblo los podía ver, a estos líderes políticos, líderes de la nación, diciendo, estamos aquí para escuchar lo que Dios tiene para decirnos. De cara a todo lo que viene como nación, de cara a quién tiene la verdad, o dónde está la verdad, o quién dice la verdad. Una nación necesita profundamente ponerse de rodillas y someterse a la autoridad de la Escritura, de esta palabra de Dios. Todos estos líderes allí estaban para que todos vieran que primeramente la autoridad que ellos tenían venía de Dios y venía de esa palabra de Dios allí expresada. ¡Qué imagen! ¿Te la podés visualizar? Allí sentados, allí el pueblo parado y allí parados también, o algunos dicen sentados en aquel lugar estos líderes, reconociendo cuánto necesita nuestra nación. Y cada vez que ha habido un avivamiento en un país, una transformación profunda en los valores morales, en la ética, en la acción, en el trabajo, ha habido una vuelta a la sencillez de la Biblia, del mensaje de la Biblia, de la verdad allí expresada, que nos trasciende, no es una construcción, sino que es una revelación de Dios. Y entonces el pueblo es llevado a un estamento de avivamiento. Solo Dios lo puede hacer, pero Él lo hace siempre centrado en la palabra de Dios. Y recordaba cuando visité allí en Gales, que vivió este país pequeñito, allí en el Reino Unido, muchísimos avivamientos. Visité la casa de un pastor que fue visitada por un pastor que fue visitada, la casa del pastor fue visitada por, ¿me tengo que poner mirando allá? ¿No? No me gusta que me pongan de perfil. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, perdónenme, pero acá
El público. Bueno, ¿qué va a hacer? Las grandes aspiraciones. Visité la casa de este pastor. Este pastor era pastor allí en una pequeña población en Gales. Recibió la visita de un adolescente que había caminado millas. Había ahorrado durante un tiempo extenso, no recuerdo cuánto, 1 año de salario. Había ahorrado una chica y caminado kilómetros para llegar a la casa de este pastor, para comprar una Biblia. Y este pastor se dio cuenta de la centralidad de la Escritura para renovar a toda una generación. Y es allí donde surgió las primeras semillas. Él comenzó a pensar y a reflexionar la primera semilla de lo que es hoy la Sociedad Bíblica Británica y de la cual derivaron todas las demás sociedades bíblicas que existen por todo el mundo, incluyendo la Sociedad Bíblica Argentina. Lo hice muy breve, perdón. Pero digo, toda una nación y los avivamientos en Gales, centrados en el poder de la palabra, nos hablan a las claras, a lo largo de la historia, la importancia y cuánto necesita una nación la palabra de Dios. Y fíjense, incluso la liturgia, las acciones allí centradas en la Escritura. Dice que en aquel momento, dice que Esdras abrió el rollo y lo puso allí para que todos lo vieran, había leído y todo, dice, Esdras engrandeció al Señor, versículo 6, y todo el pueblo respondió, así sea, así sea. Y después, alzando sus manos, como diciendo, dependemos de ti, Señor, se humillaron y adoraron al Señor, puestos los rostros inclinados a la tierra. ¡Qué maravilloso! Toda la liturgia, toda la expresión de adoración centrado en el texto de la Escritura. Esta es una aplicación muy concreta para nosotros. Todo lo que hacemos está centrado en Cristo, enseñado en las Escrituras, y nada de lo que hacemos queremos que sea fuera de lo que esta palabra enseña. ¿Está bien? Muchísimo más para decir en próximos encuentros. En segundo lugar, fíjate, por favor, allí la enseñanza adecuada que se da. Versículos 7 y 8. En primer lugar, hacen una lectura. Dice que desde el alba hasta el mediodía Esdras lo leyó. En segundo lugar, hay una traducción. ¿Por qué? Porque la escritura estaba en hebreo y ellos hablaban arameo. Entonces, de hecho, hay algunas porciones de la escritura que están todavía hoy en sus originales o en las copias más cercanas a los originales en el idioma arameo. Partes del libro de Esdras, partes del libro de Daniel. Se sabe que Jesús probablemente habló arameo con sus discípulos y en la sociedad en la cual ellos vivían hablaban arameo. ¿Qué quiero decir? Que leía Esdras y se les hacía una traducción. La lectura se hacía con mucha claridad, o dice otra versión, les daban el sentido. ¿Qué hacían? Lo traducían para que la gente lo pudiera entender. Esto es algo muy importante, porque es costumbre, ha sido costumbre por muchos siglos que la lectura de la Biblia se hacía en latín y que agarrate el que la entienda y el que no la entienda que se embrome, pensando que había una cuestión mágica, ¿no es cierto?, en el mero pronunciamiento de las palabras. Pero no hay tal cosa. No, a veces alguno dice, agarro la Biblia, me la paso por acá como si fuera un libro mágico, ¿no? A ver si me sana. No. Dios es un Dios puramente y perfectamente racional que nos ha creado a su imagen y semejanza. Por tanto, no dejes el cerebro en la puerta. Tienes que entender. Y le daban el sentido y había una exposición, explicaban al pueblo la lectura. Parece que hacían grupos pequeños porque Esdras leía y los levitas, que eran
funcionarios que servían en el templo, y aquí ocurre un momento de transición donde el templo va dejando de tener la centralidad para las escrituras, comienzan a tener una centralidad fundamental en la historia del pueblo de Israel y del pueblo de Dios. Y le daban el sentido y explicaban en grupos pequeños. Leía Esdras y se iban desparramando y explicándole a la gente, ¿no es cierto?, en esa audiencia lo que significaba, y todos escuchaban atentamente. Esta es la hermenéutica, la interpretación fundamental y fundacional que se debe hacer a la Escritura. Por eso cuando nos juntamos aquí, la agenda no la tenés vos, ni la tiene la sociedad, ni la tiene la realidad en la que vivimos. La agenda la tiene Dios en su palabra. Por eso la leemos secuencialmente. Y a veces tenemos cuidado, sí, de ser relevantes siempre en lo que decimos, porque se debe entender y poder aplicar a la vida. Pero la Biblia tiene que tener prioridad. Dios tiene que poder hablar libremente. Por eso a veces vamos con todo un libro, vamos explicándolo, y vamos de libro en libro, y vamos encontrando un equilibrio entre Antiguo y Nuevo Testamento, porque necesitamos comprender todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Y dejar que esa palabra actúe en nosotros conforme Dios lo quiere, no conforme vos lo querés. Y claro, siempre va a actuar conforme a tu necesidad profunda y trascendental, siempre y cuando ella tenga el poder de ser palabra de Dios para tu vida, tenga toda la autoridad para tu vida. Necesitamos entender esa palabra, que se nos explique esa palabra. Una vez un famoso puritano leía la historia. Los puritanos fue un movimiento muy centrado alrededor de la Escritura del siglo XVI, XVII, XVIII, muy central. Y estos predicaban de esta manera, leían el texto y lo explicaban. Y al terminar una de las reuniones se dice que este pastor fue a la puerta a saludar a sus miembros, ¿no?, los miembros de la iglesia, y uno de ellos pasó y dijo: usted no predicó hoy, usted se dedicó a leer la Biblia y a explicarla. Y este puritano estaba muy contento, porque justamente eso es lo que se trata, no es mi versión, no es lo que yo tengo para decirte, es lo que la Biblia tiene para decirte, y el mensaje que lo puedas entender cabalmente. Mira la centralidad de la Biblia para Calvino, otro gran reformador. Allí por el siglo XVI, dice que él estaba trabajando en la ciudad de Ginebra, en Europa. Él llegó a esa ciudad y comenzó un trabajo reformador. Él comenzó a leer la Biblia y a explicarla día tras día, tras día, tras día. Comenzaron a haber transformación en el área de gobierno, en las leyes, en la economía, en el impacto en la sociedad. Tremendo lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. El crimen cayó, etcétera, pero generó gran oposición. Le pidieron que se fuera y se fue a la ciudad de Estrasburgo. Durante 3 años y medio estuvo allí con otro gran reformador, Martin Butzer, que para mí es un héroe, el inventor de los grupos pequeños en la Reforma, ¿no? Y allí estuvo 3 años y medio, y cuando lo llamaron otra vez, 3 años y medio después, Calvino se puso de pie un domingo a la mañana y comenzó a predicar del versículo siguiente al que había dejado la última predicación 3 años y medio atrás. Como diciendo, no hay otra agenda, la única agenda es la palabra de Dios. Maravilloso. ¿Cuánto necesitamos entender la palabra de Dios en nuestras vidas? El último punto y termino. El impacto de la Biblia. El impacto de la Biblia. Los versículos 9 al 12. En primer lugar, allí vemos que hay convicción de pecado. Convicción de pecado. Dice que todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando la Biblia es leída, cuando la Biblia es comprendida, la Biblia le pone nombre a nuestro problema central.
¿Sabe qué escuchaban ellos? Escuchaban cuán grande es Dios, cuán santo es Dios y cuán lejos estamos de Él, cuán necesitados estamos de Él. ¿Cuánto nos hemos equivocado al pensar que la vida está centrada en nosotros? El pueblo leía la ley, que era la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, leían y lloraban. La Biblia le pone nombre a nuestro problema central. Nos muestra cuán necesitados estamos de Dios y cuánto nos hemos alejado de Él. El fruto de toda insatisfacción, escucha con atención, esta es la esencia del pensamiento de uno de los grandes escritores del siglo XX, C.S. Lewis. La esencia de toda nuestra insatisfacción es nuestra lejanía de Dios. Cuando estás frustrado porque algo no funciona en tu vida, cuando algo no está cerrando en tu vida, sí te falta eso, te falta ese paso en tu carrera, hay una relación quebrada, falta esto del trabajo, etc. Pero el nombre que la Escritura le pone es Dios. Necesitas de Dios y entender que Dios está en control y entender de su amor sobre tu vida. Qué tremendo es entonces esta convicción. Y ahí arranca el encuentro con Dios. Porque no es posible encontrarme con Dios si no veo mi profunda necesidad de Él. Y este pueblo, cuando fue confrontado, hasta este momento estaban fenómenos, habían hecho un montón de cosas buenas, y de repente lloraban. Y eran lágrimas de arrepentimiento, convicción de pecado, convicción de lejanía, convicción de vivir una vida centrada en uno mismo. Pero la segunda cosa, voy a terminar aquí. No hay avivamiento que no haya empezado al centrado en la Escritura, donde una nación no reconozca, en primer lugar, su condición quebrada en cuanto a Dios, su lejanía de Dios, su vacío de Dios. Estaba leyendo el impacto que fue el avivamiento de Corea allí por comienzos del siglo XX. Dice que hombres, mujeres y niños se reunían sintiendo una gran convicción en su corazón de cuán lejos habían vivido de Dios. Pero entonces viene el gozo de la gracia. Porque se levantan allí Nehemías, Esdras y los levitas y les dice: no estén tristes. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Les está recordando a ellos que en ese mes era un mes de celebración. Ese era el primer día del mes, el de la fiesta de las trompetas. El 7º mes es el mes más religioso, más espiritual del calendario judío. En ese mes se celebran por lo menos 3 fiestas: la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos y el día de Yom Kippur, el día del perdón. Y ese primer día, el pueblo debía recordar que sí, se habían alejado de Dios y habían vivido como en Egipto, habían vivido en Babilonia, fruto de sus propias, la Biblia lo llama pecado, pero Dios los había restaurado. Dios era el motivo y debía ser el motivo de su gozo. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Debían recordar en la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta en la cual hacían tienditas, ¿no es cierto? O hacían como especie de cabañitas o carpitas de hojas o de ramas y vivían durante una semana en las terrazas o en los patios y recordaban cómo habían caminado por el desierto durante 40 años
y Dios había sido fiel con ellos. Nada les había faltado. Dios había provisto para todo lo que necesitaban. Recordaban la fidelidad de Dios. Y el pueblo se identificaba con eso. Y de años después comenzaron a celebrar también la cosecha. Y se vinculó la historia del Éxodo con también la fidelidad de Dios en las rutinas del trabajo. Y allí celebraban la provisión y la fidelidad de Dios. El gozo del Señor. Recuerda que Dios no se ha olvidado. Y también debían celebrar en ese mes la protección, la restauración de la relación rota con Dios a través del Día del Perdón de Yom Kippur, donde un cordero era sacrificado y se traía la sangre allí al lugar santísimo donde nadie podía entrar, y esa sangre simbolizaba la vida de ese pueblo que venía a ofrecer y venía a pedir perdón. La muerte de ese cordero simbolizaba lo que ellos merecían. Pero ese cordero moría en lugar de ellos, algo que suena medio sanguinario, pero allí era expresada la gran distancia y la necesidad de que sea pagada esa distancia con la muerte, pero alguien moría por ellos y prefiguraba la acción de Cristo a nuestro favor, que murió en una cruz para que nosotros seamos reconciliados con Dios. Y la palabra que usan algunos traductores no es la palabra fortaleza, sino protección. Como diciendo, Dios ha hecho protección del juicio que ustedes merecen. Dios les ha dado perdón. Dios les da perdón. Mucho para decir. Pero nosotros, cuando leemos la Escritura, leemos la salvación de Dios en Jesucristo y lo que Dios ha provisto de tal forma que Él se transforma en nuestro gozo. Cuando leemos la Escritura, el impacto es que hay gozo en la gracia, en el amor de Dios por nosotros. Qué tremendo, ¿eh? Lo hemos dicho durante cada domingo, pero otra vez lo recordamos para nosotros, el impacto de esta frase: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quiero decirte algo, y este pueblo que estaba en proceso de restauración, saliendo de una super cuarentena de 70 años, y estaban allí también viendo las propias contradicciones, las luchas que todavía quedaban por delante y un montón de incertidumbre, viene este mandamiento diciendo: no estén tristes, que el gozo del Señor sea tu fortaleza. No es una opción, es un mandamiento. Está reclamando al pueblo que se gocen, porque Dios no se ha olvidado, porque Dios está cercano, porque Dios está salvando, porque Él es el Señor de su salvación. Para vos y para mí, ¿está bien? El gozo del Señor sea una fortaleza en esta noche. Y termino diciendo el tercer impacto. No lo mencioné ahí, no lo escribí, pero hay una comunidad solidaria que es formada. Dice que vuelven a sus casas a celebrar. Y dice que comparten la comida con los que no tenían nada. Tal ha sido el impacto, que el impacto es de generosidad. Y entonces comienzan a compartir con aquellos que no tenían. Para mí esto es fundamental. Cuando la Escritura impacta una vida, una comunidad, una sociedad, hay una generosidad que se hace patente, no desde el sentido del deber, sino de una respuesta a la gracia de Dios. Por eso como comunidad estamos reunidos en diferentes lugares, ¿no? Muy diferentes socialmente hablando, pero luchamos por encontrar esa solidaridad y esa generosidad en nuestra comunidad, dando y abriendo puertas de trabajo y solidaridad, etcétera, 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 etcétera. Porque estamos dando un mensaje, Dios nos ha impactado con su amor. Y una comunidad se forma alrededor de la Escritura que vive solidariamente. ¿Qué te parece? ¿Te gusta esa? A mí me encanta. Es poderoso. Tremendo. Obediencia en gratitud, el último punto, no tengo tiempo de hablarlo. Lo vamos a estudiar en algún otro momento, pero cuando escucharon la palabra, obedecieron. No se quedaron en una experiencia mística, sino que la palabra nos da herramientas y llamado a la acción en obediencia. Y este es el mensaje también para nuestra comunidad y para nuestra sociedad.
Muy bien, vamos a orar. Mucho para decir hoy. Perdón que me extendí unos minutos más. Gracias te damos por tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias porque necesitamos esta palabra para nuestras vidas. Necesitamos saber cuán central es este mensaje para nosotros. Danos tristeza, que no sea la tristeza de las circunstancias. Danos la tristeza que nos muestre cuán necesitados estamos de vos. Y después entonces que podamos experimentar el gozo que viene de tu salvación. El gozo que tú nos das en Cristo. Y entonces que podamos ser una comunidad reunida alrededor de este mensaje que es solidaria y que sabe amar y que puede obedecer en gratitud a este Dios. Gracias, Señor.